Muchas gracias, Gaby. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas a la presentación del fanzine Cuarteles, Calles y Cuidados. Este es un material que se deriva de la investigación de Daniela Philipson, investigación doctoral, y un material escrito por Mariana Beltrán sobre los efectos de la con base en esta investigación, sobre los efectos de la militarización en la vida cotidiana de las mujeres en México. En esta investigación se realizaron 70 entrevistas con personas de refugios, buscadoras y mujeres indígenas en Guanajuato y la península de Yucatán, que son regiones en nuestro país afectadas especialmente por la presencia militar. Eh, con Dani ya desde hace varios tiempo, desde Intersecta, hemos trabajado en conjunto justamente para analizar los efectos de la militarización en el país y su trabajo ha sido de gran ayuda para el nuestro. Entonces, bueno, en esta relación que hemos construido de eh, apoyo para este tema, para analizar este tema, es como nos acercamos y bueno, desde Intersecta les propusimos tanto a Dani como a Mariana el poder generar este espacio que pudiera desde también las redes de Intersecta y el trabajo que hemos generado al respecto, contribuir a la difusión de este material que nos parece muy valioso, así como a la investigación realizada para seguir promoviendo espacios de diálogo que creemos muy necesarios en la discusión sobre la militarización y los riesgos que están asociados a la vida de las mujeres y otras poblaciones históricamente discriminadas en México, sobre todo desde una perspectiva alejada quizá de la academia y más cercana a diferentes públicos, diferentes personas y formas de análisis. Entonces, bueno, ese es el contexto de por qué nos encontramos aquí. Y la idea es que hoy desde Intersecta solo es poner el espacio, pero quienes van a hablar, quienes van a estar contándonos, en realidad son personas que de alguna u otra forma estuvieron involucradas en la investigación y también personas que son expertas en el tema. Em, el espacio está organizado a modo de panel, entonces yo voy a presentar a las personas que van a estar participando el día de hoy. Para presentar el fanzine va a participar Mariana Beltrán, que es coautora del fanzine. También nos acompañan Wilma Esquivel, quien es defensora del territorio, y Melissa Esquivias, que es periodista, para hacer sus comentarios acerca de este material desde sus propias experiencias en relación con la militarización y los riesgos. Y también de parte de México Unido contra la Delincuencia eh, está su directora general, Cristina Reyes, para hablarnos sobre las experiencias de enfrentar los efectos de la militarización desde también diversas agendas, no solo los feminismos, sino los movimientos antirracistas, movimientos LGBT y por qué deberíamos desde los diversos espacios estarnos interesando en esto. La idea es que también hacia el final podamos tener un espacio de conversatorio, entonces les invitamos a anotar sus dudas o enviarlas por el chat para que al finalizar las intervenciones podamos pues tener un espacio de diálogo con las panelistas. Y yo, bueno, ya me callo, las dejo que hablen. Le pediría a Mariana que inicie este espacio contándonos acerca del fanzine, de dónde surge, por qué este material, también sobre la investigación, el proceso de adaptación a este formato que puedo pensar que no fue fácil y, bueno, en general darnos un contexto de dónde viene este material. Adelante, Mariana. Sí, hola, pues gracias por estar acá. Yo hablo desde la península de Yucatán y,
Y bueno, este fanzine, como ya decía Constanza, surge de la investigación doctoral de Daniela Philipson García, que está acá también, y que se pregunta algo muy, muy concreto, ¿no? Que es qué pasa con la vida cotidiana de las mujeres en contextos militarizados. Y también, bueno, al final añadimos un apartado de también disidencias, que a veces es muy complicado. También poder como tener acceso a entrevistas con esas poblaciones, pero al final se logró y creo que es algo muy valioso. Y bueno, ya pues organizaciones como Intersecta y también Data Cívica han hecho como un trabajo súper importante y nos han abierto mucho el camino, incluso como para hablar de las cifras, de los impactos, y nosotros nos centramos más desde las experiencias de las mujeres y cómo viven esa militarización, cómo cambia la forma en la que se mueven, en la que habitan el espacio, en la que habitan su casa, su colonia, y también en la forma en la que organizan su día. Em, la investigación está construida a partir de 70 entrevistas en Guanajuato y en la península de Yucatán con buscadoras, mujeres de pueblos originarios, trabajadoras de refugios y también personas no binarias. Y algo que aparece muy, muy clara en las voces es que la militarización no solamente es una política, no es solamente una política de seguridad, sino que también se mete en la vida cotidiana de quienes viven en contextos donde están los cuerpos militares, ¿no? Eh, y bueno, como ya mencionaba un poquito antes, cambian los trayectos, los horarios, las decisiones más pequeñas, ¿no? Salir o no salir de mi casa, por dónde pasar, a qué hora regreso, y también cambia incluso la forma en la que se percibe el tiempo. Eh, también el tiempo que se le dedica a ciertas cosas como cuidar, a buscar en caso de madres buscadoras y colectivos, a sostener la vida en contextos donde el Estado no llega o llega también de otras formas, ¿no? Y, y, y frente a eso, pues la pregunta que nos hacíamos ya después de que Dani escribió su tesis es cómo compartir todo este trabajo de una forma que no se quede, o sea, que no se pierda la dimensión cotidiana y que no se quede solamente en un texto académico. Y también algo muy importante, ¿no? Es cómo le devolvemos a las personas que contaron su historia lo que, lo que nos contaron otras mujeres como ellas, ¿no? Y bueno, de ahí surge la idea del fanzine. El fanzine no intenta explicar todo, sino que más bien nos permite o intentamos que nos permitiera acercarnos de otra forma, más fragmentada, más visual, más cercana a la experiencia cotidiana, incluso narrarla de forma más poética y más coral, ¿no? Permite que el texto, justamente por la dimensión que tenía la investigación de anonimato, conviva con la imagen, que haya pausas, que haya silencios y también que circule de otra manera en la que no se señale a una sola persona, ¿no? Y que incluso eliminemos ciertas categorías. Eh, y algo que atraviesa tanto la investigación como el fanzine es que la militarización suele justificarse en nombre de la seguridad, pero lo que aparece en los testimonios de las personas entrevistadas es que no necesariamente significa más seguridad, ¿no? Incluso a veces es lo contrario, implica miedo, restricciones y más trabajo también para quienes sostienen la vida, ¿no? Eh, y, y también es una invitación a detenernos, a mirar incluso eh, cómo nos sentimos cada una de nosotras si es que cotidianamente nos rodean los militares, a preguntarnos cuándo llegaron ahí, ¿no? A las calles que caminamos diariamente. eh, y pues también a mirar el trabajo y las reflexiones que están haciendo otras compañeras en otros casos, que aunque el contexto cambia, creo que sí vale mucho la pena como mirar
los contextos que desde hace mucho tiempo llegaron los militares y que, por ejemplo, en la península de Yucatán no es tanto así, pero siempre es muy nutritivo ver las experiencias de otras mujeres. Y ya. Muchas gracias, Mariana. Es muy interesante ver cómo este proceso también de reflexionar cómo devolvemos las investigaciones a las personas que deciden participar en ellas y me parece una práctica ética muy necesaria en estos tiempos en donde hay pues mucha investigación de muchos diferentes temas, pero a veces justo no nos tomamos el tiempo de pensar en, eh, además de la investigación, qué hacemos para devolver los hallazgos, no solamente de las entrevistas a cada persona, sino los hallazgos en general de la investigación a quienes decidieron aportar. Y justo me parece que por eso este ejercicio también es muy valioso y sobre el cómo traducir ciertos elementos de la militarización y su complejidad a la vida cotidiana de las mujeres es algo en lo que muchas organizaciones, muchas personas académicas están trabajando y a veces no logramos o nos encontramos con obstáculos para traducir esos riesgos, esos, lo que tú mencionabas, ¿no? Las estadísticas, los números en cosas que pasan en la vida real. Entonces, muchas gracias por compartirnos cómo surge y la experiencia de elaborarlo. Ahora te pediría, Wilma, que si nos puedes platicar también sobre tu experiencia con la militarización, porque tú también eres una persona que ha estado en contacto, que has vivido el proceso de militarización de tu territorio, de tu región, y que has visto ese impacto en la vida cotidiana, tanto tuya como de las personas que te rodean. Adelante. Y pues gracias por el espacio y pues y el hecho de que sigamos hablando sobre mujeres y militarización creo que es sumamente importante porque sí es un cambio muy grande, ¿no? que hemos sentido en el territorio. Y creo que como menciona Mariana, es importante la manera en que comunicamos esto que está pasando, porque pareciera que en la narrativa oficial en la militarización es positiva porque nos da mayor seguridad. Sin embargo, como bien mencionó Mariana, no es así. Hemos visto cómo el aumento de la violencia en el territorio vino también con los militares y también pues con el narcotráfico, con los megaproyectos. Entonces, para nosotras no es una casualidad, sino para nosotros siempre los megaproyectos y la militarización y el aumento de la violencia van de la mano, ¿no? Y es increíble cuando hacemos análisis con otras compañeras y vemos que justo eso ha pasado históricamente, ¿no? Las incursiones de pronto, incluso de militares o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en pruebas de pronto en el territorio, eso es algo habitual y estratégico. Para nosotros, la base aérea que está en el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, es, es un tema fundamental, pues es la vigilancia permanente de nuestras vidas, ¿sí? Si es real que en el discurso oficial era que llegaban para contrarrestar la violencia, nosotras en el día a día hemos visto nuestro cambio como mujeres y también de las niñeces y juventudes. Y si vemos mayor riesgo, ¿no? Entonces aquí de pronto hay como un doble discurso y de pronto vemos, ¿no? Por lo que han hecho las madres buscadoras de visibilizar la falta, ¿no? O la negligencia del Estado ante las desapariciones forzadas, como vemos que cuando ellas exigen y han estado en la búsqueda acá en el territorio, pues sí se mueven los militares con ellas, pero también a la vez estamos conscientes de que llegó la violencia también con ellos, ¿no?
y sigue aumentando. O sea, la desaparición en el territorio y en las comunidades, pues cada vez aumenta más. Decimos ahora que incluso hablamos de una muerte digna, ¿no? De poder nosotros acompañarnos en el duelo. Sin embargo, eso en muchas ocasiones no ocurre, ¿no? Entonces decimos cómo podemos acompañarnos en la trascendencia y acuerparnos como comunidad si muchas personas están desaparecidas o mueren de una manera pues sumamente violenta, ¿no? El miedo impera en nuestro territorio. Impera porque ¿cómo pueden tener libertad las niñeces y las juventudes en este contexto y cómo nosotras podemos tenerlo? Entonces, creo que las mujeres lo que estamos haciendo ahorita es fundamental de cuestionarnos de cómo es la crianza de nuestras hijas, hijos e hijas. ¿Cuáles son sus espacios seguros y cuáles espacios nos están quitando? Y también hay compañeras que nos negamos a vivir encerradas y a vivir con miedo, pero sabemos que el riesgo es real y también sabemos que el miedo es político y que es utilizado como una forma de control. Y las personas que estamos o que somos visibles y manejamos estos temas, también es cuestionarnos en cómo podemos cuidarnos, ¿no? Cómo podemos continuar en, sabiendo que en el territorio es muy fácil ahora tomar la vida de cualquier persona. Eh, Nosotras lo que estamos haciendo ahora es priorizar los cuidados con la medicina, con la escucha, con el acompañarnos, con procesos de sanación, cuestionando también este modelo de disciplina que muestran los militares, pero que al final va permeando, ¿no? Va permeando y hay incluso chicos y chicas que quisieran estar en las Fuerzas Armadas y eso para nosotros es preocupante porque entran incluso a las escuelas y hacen ver a las Fuerzas Armadas como algo positivo. Pero es increíble cómo a veces es complejo esta lectura, ¿no? Como decirnos esto, o sea, te lo están mostrando como algo positivo, pero tenemos que juntas, con juventudes, con niñeces, con adultas, ir mostrando cómo en realidad o cómo analizarlo para que todas podamos ver que ha aumentado la violencia. Este ejercicio que se hace con el fanzine para mí es positivo y muy importante porque hablar de militarización es algo muy delicado y es un tema que da mucho miedo, ¿no? Sin embargo, yo creo que el poder leer el fanzine nos permite acercarnos desde lo que estamos sintiendo, desde eso que nosotros cuestionamos sin estar en estos procesos, pero sí cuestionar la presencia de ellos, el control económico, el estar constantemente vigilados y ver cómo nuestro territorio cada vez más y más está en la presencia de ellos. En el caso de Carrillo Puerto, incluso tienen una zona habitacional, algo que se ha evitado en otros lugares. Aquí, pues digamos que ya tienen un espacio muy importante, la Guardia Nacional ya tiene como otro espacio también para otro cuartel militar. Entonces vemos que las entradas de nuestra comunidad pues tienen la presencia de ellos, pero la seguridad no la sentimos y realmente no está aumentando la seguridad. Para nosotros es ofensivo escuchar a la presidenta municipal, por ejemplo, hablar de seguridad y hablar del desarrollo y hablar del progreso, cuando hay mucho dolor y mucha miedo. No puede haber desarrollo, no puede haber bienestar en una comunidad cuando nosotros sentimos esto, ¿no? Sin embargo, creo que los espacios de vida, los espacios entre mujeres y de cuidado han sido fundamentales. O sea, nosotras estamos cuidando a las niñeces, nos estamos cuidando entre mujeres, nos estamos también acuerpando y estamos acompañándonos. Y seguimos con procesos, ¿no? Procesos para poder em, tener esperanza, luchar, ¿no? Por la vida y más que nada el tema de los cuidados, ¿no? Cómo cuidarnos entre nosotras ahora es medular. Gracias.
Muchas gracias, Wilma. Bueno, has dicho cosas muy importantes y desde tu experiencia la, em, en vivir de manera cotidiana la presencia militar, pero yo resalto cómo mencionas al fanzine como una herramienta o un medio que nos permite a las personas, y lo digo desde la primera persona, que no estamos en contacto con la militarización de manera tan cotidiana como en otros territorios, ¿no? En México, como este es un material, una herramienta que nos puede permitir acercarnos, sentir lo que las personas que lo viven pueden llegar a sentir sin la necesidad de estar en esos territorios, ¿no? Porque hablas de em, hablar de militarización en el país se ha vuelto desafortunadamente un tema de riesgos. Señalarlo supone un riesgo, pero esta es una nueva forma también de, para quienes no lo viven, para quienes no han podido observar el cambio que significa que un territorio se ocupe por las Fuerzas Armadas, entonces, pues al menos tener como un cachito, ¿no? De esa sensación de lo que dices. También me quedo con cómo mencionas que palabras como el desarrollo y el progreso las hemos asociado al miedo y al dolor, ¿no? Con la presencia de las Fuerzas Armadas y cómo nos hemos esforzado en vincular el bienestar y el desarrollo y el progreso a una presencia de las Fuerzas Armadas en aras de la seguridad, que ya vimos que tanto las investigaciones como las sensaciones de las personas en los territorios afirman que no necesariamente hay más seguridad ahí donde hay personas militares. Muchísimas gracias, Wilma. Ahora le quiero pedir a Cris que pueda tomar la palabra para contarnos sobre todo su trabajo desde los activismos, desde el trabajo de litigio estratégico y también como desde la organización México Unido. em, Ustedes tienen mucha investigación sobre los efectos de la militarización, em, pero además de eso, tú también has dado mucho seguimiento a la Red Feminista Antimilitarista, que es un espacio que hemos tratado de articular durante varios años con organizaciones feministas que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres para insistir en la necesidad de que nos posicionemos en contra de esta estrategia, primero de seguridad militarizada, pero ahora en los años recientes hemos visto como ya no solo es la seguridad, sino otros ámbitos civiles. Entonces, si nos puedes platicar, Cris, de la importancia de estar hablando de la militarización desde los diversos movimientos y los riesgos asociados a este fenómeno que desde MUC han podido dilucidar. Adelante. Muchas gracias, y muchas gracias a Intersecta por organizar este espacio que la verdad me parece muy necesario, sobre todo para poder hablar de este fanzine que me parece extraordinario. De verdad creo que deberíamos de todos juntos funda en absolutamente un instrumento muy valioso que, como ya Mariana y Wilma nos han eh, dado un poco más, eh, trata de manera mucho más tangible y de manera más cercana verdaderos efectos de la militarización de los territorios, ¿no? Sobre todo de la militarización que se despliega con este discurso de favor de la seguridad, de la pacifismo y del desarrollo, ¿no? Ya como Wilma, y que en realidad, pues todos estos discursos se enarbolan para darle una legitimidad a este despliegue, para legitimar también el empoderamiento económico de las Fuerzas Armadas, del cual ha ido creciendo cada vez más y que México Unido contra la Violencia hemos documentado y seguimos documentando, pero que en realidad lo que hemos observado es que se trata más bien de una estrategia estatal de control de los puertos y de control de los territorios.
que este fanzine lo retrata bastante bien y sobre todo em, la percepción de las mujeres que viven al día a día esta ocupación militar en sus territorios, ¿no? En el fanzine justamente se hacen esta pregunta fundamental de a quiénes protegen los militares, ¿no? Porque a nosotras no. Ya no solamente a las mujeres no las protegen, no protegen a las poblaciones minoritarias, a la comunidad LGBT, no protege a las comunidades indígenas, no protege a los pueblos originarios, no protege el medio ambiente, no protege la fauna, no protege el territorio. Lo que hemos visto que protege más bien pues son los intereses políticos y económicos. Entonces, desde este punto de vista, me parece fundamental empezar a enarbolar y a visibilizar todas estas estrategias que ya existen desde las comunidades y los territorios de seguridad comunitaria y de construcción de capital social positivo eh, dentro de las mismas comunidades y que no solamente se traducen en una forma de resistencia, sino también en un instrumento político y en un instrumento tangible de seguridad y de fortalecimiento comunitario, de una verdadera protección de las mujeres para las mujeres. Entonces, me parece a mí fundamental. Y no solamente desde las organizaciones de la sociedad civil, como México Unido hemos resistido y hemos emprendido estrategias en contra de la militarización, como ya lo mencionaba Constanza, de litigio estratégico, sino que también han sido más bien las comunidades mismas las que han puesto límites y que de verdad han impedido que las Fuerzas Armadas avancen hasta donde les habría gustado avanzar, ¿no? Que por supuesto esto no quiere decir que hayan retrocedido por completo en sus aspiraciones políticas y económicas, pero sí se obtuvieron por lo menos pues algunos, la visibilización sobre todo de estas estrategias, ¿no? Gracias a las comunidades es que tenemos documentado también todas las estrategias en las cuales el ejército pues se salta la ley por completo, ¿no? Para la obtención del territorio, para la construcción de infraestructura, y es gracias a las comunidades que se ha visibilizado también los efectos en el medio ambiente de la construcción, por ejemplo, del Tren Maya o del tren interoceánico y las violaciones graves a los derechos humanos que pues derrumban por completo esta narrativa de que las Fuerzas Armadas pues son una institución íntegra, impoluta, que si no se les ordena no cometen violaciones a derechos humanos, ¿no? Eh, y al contrario, lo que sí hacen es pues es mantener y perpetuar esta idea de que solamente a través del uso de la fuerza se puede pues obtener seguridad y solamente a través del uso de la fuerza de las armas es que vamos a poder eliminar la criminalidad. Y entonces es aquí donde estas herramientas, como estos fanzines, lo que hacen también es dar cuenta de qué forma los cuidados, ¿no? Y el derecho al cuidado eh, es también una forma de resistencia para la militarización, estas estrategias de control de los cuerpos y de los territorios. Y es fundamental, sobre todo, que los movimientos nos involucremos justamente desde estas historias y desde, pues sí, las experiencias de quienes viven el día a día estos efectos para resistir en conjunto, ¿no? Porque la militarización no solo ha tenido eh, como
como consecuencia el aumento de la violencia y de la complejización de los fenómenos de la violencia, sino también pues ha fragmentado muchísimo los movimientos, porque ahí donde se despliegan las Fuerzas Armadas, pues se instaura el miedo y por lo tanto pues se evita la organización comunitaria, se evita pues también, se imponen más bien estos modelos de masculinidad hegemónica y sobre todo esta masculinidad que a través de la fuerza rechaza otras identidades y otras formas de vida. Entonces, pues es por esta razón por la cual yo considero que debemos de involucrarnos, ¿no? Entre los movimientos, no solamente desde el movimiento feminista, sino también pues desde los movimientos de los pueblos originarios, sobre todo de los movimientos LGBT y QI más, que lo que proponemos como alternativa pues es una forma de resolución también de conflictos que no imponga la dominación y las jerarquías, sino más bien la aceptación y la protección a las identidades diversas. Muchas gracias, Cris. Creo que desde el trabajo que has hecho en MOOC y lo que también nos contaba Wilma coincide mucho, ¿no? Todo, y creo que es la parte que se logra a partir de la investigación doctoral de Dani, el conjuntar las experiencias de las mujeres en los territorios con la parte académica o de investigación que las organizaciones, que las personas en las instituciones académicas realizan sobre los efectos de la militarización y vemos todo este panorama, todo este crisol completo de que no son solo números, son realidades. Y me quedo con algunas ideas que traes a la mesa sobre esta idea que está muy popularizada en este momento en nuestro país, de que, bueno, en nuestro país y en general en la región, en el mundo, de que a través del uso de la fuerza, a través del uso de las armas, vamos a obtener seguridad y vamos a eliminar la criminalidad, la impunidad. Creo que eso es algo que el fanzine logra cuestionar, si no resolver, al menos cuestionar, al menos pensar en si esa es la ruta, pero también como tú nos das esta guía para quienes se queden al final, van a tener el fanzine, da cuenta de qué forma los cuidados, ¿no? Y el derecho al cuidado es también una forma de resistencia y que coincide con las, los testimonios que podemos encontrar en el material y lo que nos cuenta Wilma. Y también quisiera invitar ahora a que Melissa también profundice en esta parte. Ella es periodista y además también de resistir a los procesos de militarización, pues los ha documentado. Entonces, si nos puedes contar desde esa parte de tu experiencia, por favor, Melissa. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y a Daniela por la invitación que me hizo hace 2 años para ahí apoyarla de alguna forma desde León para concretar este importantísimo trabajo doctoral que tiene como resultado un fanzine y que también me parece muy, muy relevante el que se haya optado por este formato para presentar los resultados de su investigación, justo por lo que comentaban hace un momento de esta distancia que hay entre la academia y la sociedad civil, las personas de a pie, que muchas veces forman o formamos parte de estas investigaciones y nunca nos enteramos de cuáles son los hallazgos, de cuáles fueron los impactos de nuestras vivencias, de nuestros testimonios, y me parece relevante porque inevitablemente hay un efecto espejo al momento
de que lees el fanzine, es muy amigable, por decirlo de una forma. Las historias no lo son, pero el formato sí lo es, porque muchas personas que podemos estar inmersas en contextos de militarización más severos, que pasaría eso más adelante, la militarización no se vive de la misma forma en todos los territorios ni en todos los cuerpos, eh, pero sí puedes alcanzar como a espejearte en alguno de los relatos, en alguna de las historias, y decir, bueno, a mí me pasó algo similar, conozco a alguien a quien le sucedió algo similar, y tiene ese alcance en el que podemos ser más conscientes del contexto en el que estamos inmersas e inmersos. Y justo en Guanajuato, me gustó escuchar a Wilma, porque acá también, desde lo que yo hago, que es un poco distinto, pero no tan lejano a su labor como defensora del territorio, pues desde el periodismo acompañamos muchas veces estas luchas desde nuestra trinchera, las documentamos, eh, y es un poco el ser testigo de cómo la militarización en Guanajuato eh, fue enmarcando el contexto de inseguridad, de violencia que ha atravesado la entidad en los últimos ya 10 años, ¿no? Y que no se hizo tan visible hasta que la crisis de desaparición a nivel nacional puso a la entidad como un foco rojo, después de que vimos otros estados durante los últimos 15 años pasar por esas situaciones, y luego Guanajuato se convierte en un foco rojo, en crisis de desaparición, en delitos de alto impacto, y llegan estos, mm, estas estrategias impulsadas desde la federación, que implican la presencia masiva de elementos de la Serena, de elementos de la Guardia Nacional después de su creación, y que colocan a Guanajuato como, si no la principal, no me puse a buscar en estos días un dato más actualizado, pero en el momento en el que Daniela realizó estas entrevistas, Guanajuato era, si no el estado con mayor, uno de los mayores, los estados con mayor presencia de elementos de Guardia Nacional y del Ejército a nivel nacional. Y bueno, por supuesto, esto responde a la alta incidencia de delitos de alto impacto que hay en la entidad, pero me parece también importante eh, destacar algo que bien visibiliza el fanzine, y que forma parte de los hallazgos que Daniela tuvo a bien documentar y registrar en esta investigación, de cómo eh, se han formado resistencias en los territorios en los que se han asentado estos cuarteles de la Guardia Nacional, principalmente en León, que es la ciudad en la que yo radico, y que es por ser el municipio más poblado de Guanajuato, que tiene mayor presencia de elementos militares. Y es muy interesante cómo eh, estos procesos de resistencia se han conformado o son liderados principalmente por mujeres. Y es algo que vemos no solamente eh, en estos núcleos, en estos nichos. Tenemos como claro ejemplo los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que son integrados principalmente por mujeres, y esto tiene mucho que ver en el papel, en el rol de cuidado que tenemos las mujeres, si no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Y verlas a ellas como tejedoras de comunidad, como tejedoras de resistencia, como tejedoras de esperanza, como las que encaran a los distintos poderes que constantemente intentan vulnerar el tejido de sus territorios, desde el activismo, desde el arte, desde el deporte. Pues me parece que es también
un, un efecto de estos procesos que estamos atravesando a nivel nacional. Y yo me quedo con eso de esta investigación de la que tuve la fortuna de acompañar en un tramo muy breve a Daniela, porque también es muy esperanzador. Es esperanzador eh, conocer estas historias, conocer estos ejemplos de que sí se puede eh, tener un pequeño espacio de paz en nuestros entornos y que no es esa paz que se vende dentro de estas estrategias de seguridad que, como bien sabemos ahora, no han traído más que un aumento en homicidios, un aumento en desapariciones, incluso la, la participación de estos elementos de elementos militares en este tipo de delitos que siguen vulnerando la tranquilidad y el tejido social en los territorios en los que están presentes. Entonces yo quiero invitar a quienes están aquí y a quienes nos puedan escuchar los días siguientes a que le echen ojo al fanzine y que también se empapen un poco de esta esperanza que surge desde los territorios. Muchas gracias, Melissa. Dijiste cosas muy poderosas, pero de todo lo que comentas, me parece importante resaltar esto que dices, que la militarización no se vive de la misma forma en todos los territorios ni en todos los cuerpos. Y creo que algo interesante también de la investigación y del fanzine es que logran eh, mostrar esa parte de al menos, ¿no? Dos procesos de militarización tan distintos como es el de la península, con los megaproyectos, con la presencia militar asociada al corporativismo militar y a los intereses económicos. De las Fuerzas Armadas, y luego esta otra parte en Guanajuato que está más asociada a la crisis de las desapariciones, a crimen organizado, a esta parte de la estrategia de seguridad que nos venden como pues el enfrentamiento con el crimen, ¿no? Y cómo son, aunque es un mismo proceso que le llamamos militarización por estar vinculado a esta transferencia de funciones que deberían estar en manos de instituciones civiles a las fuerzas militares, en realidad tienen efectos, consecuencias y se viven de forma muy distinta en los territorios y también vemos cómo hay fenómenos que se asocian tan distintos como justo en la península, pues hay resistencias de parte de personas defensoras del territorio y en Guanajuato están las personas de los refugios, las personas que buscan a sus personas desaparecidas y creo que la investigación también documenta eso y en el fanzine hay una parte muy importante de estas experiencias y también lo que comentas, no puedo dejar de mencionar esta última parte de la esperanza, de conocer estas historias y de que sí se puede tener espacios de paz, que creo que a veces, no a veces, la resistencia y el estar enfrentándote a ciertas cuestiones, ciertas problemáticas es muy cansado, pero, y esto es algo ya personal, creo que cuando encuentras a personas que también están resistiendo desde muchos espacios, resulta esperanzador el saber que puede haber una salida de la situación y creo que me quedo con esto para cerrar las intervenciones de las panelistas. Muchísimas gracias a todas. Y como ya les adelantaba al inicio, pues abrimos un espacio para que ustedes, las personas que nos acompañan, puedan ya sea hacer preguntas, aprovechando que están aquí pues las autoras, están personas que están resistiendo la militarización, personas expertas, ya sea por el chat o pueden abrir su micrófono para poder escucharlas. Em, no sé si alguien quiera participar. Pueden ser
preguntas, pero también pueden ser comentarios. Este, voy a esperar un ratito, pero si no, yo sí tengo preguntas. Sí, justo. Gracias, Gaby. Gaby nos acaba de compartir el enlace en el que pueden consultar el fanzine. Y en las redes de Intersecta también estamos en colaboración con Mariana y Daniela y las personas encargadas del diseño haciendo una colaboración para poder hablar de este material y tratar de difundirlo. Em, Aprovechando que estás aquí, Dani, aunque tú no nos presentaste, pero me gustaría preguntarte cómo llegas a esta investigación y cómo eliges el hablar del proceso de militarización en estos dos territorios, cómo llegas a estos territorios. Mejor me quito los audífonos porque luego no funcionan, pero muchas gracias a todas las que participaron de alguna forma u otra en la investigación y en el fanzine. Muchísimas gracias en particular a Mariana y Melissa que me acompañaron en el proceso de la investigación de campo hace ya más de 2 años, no lo puedo creer, lo rápido que pasa, pero muchas, muchas gracias. Y para responder a tu pregunta de cómo llego a este tema, pues la verdad es que Intersecta ha tenido mucho que ver al respecto. Desde hace mucho he seguido el trabajo de Intersecta. Obviamente como mujer mexicana pues que ha crecido en los últimos 20 años, es un tema que me interesa, que he visto las implicaciones, si bien desde la Ciudad de México y ahora desde el extranjero, es un tema que no me deja de, pues, pues de doler, y es un tema que creo que está sumamente vinculado al feminismo, a los movimientos, como bien mencionaba Cristina, no solamente movimientos feministas, pero movimientos en general de justicia social. Entonces, creo que queda todavía mucho por hacer, por dibujar esos vínculos entre estos movimientos, la militarización y cómo resistir. En particular, me interesaba explorar cómo la militarización afecta la vida cotidiana de las mujeres en temas de cuidados, pero a la vez esta dualidad sí restringe quizás la capacidad de mujeres de cuidar, pero a la vez potencia los cuidados como resistencia. Entonces, quería explorar eso y bueno, me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de hacer este doctorado para en verdad profundizar y adentrarme en estos temas y también otra vez por la colaboración y el acompañamiento de todas las personas que han estado ahí y que aceptaron participar en esta investigación. Entonces, ¿cuál era la segunda pregunta, Constanza? Que se me olvidó. ¿Cómo llegas a estos territorios en específico, Ah, dado ya. que, bueno, la militarización ha aumentado en todo el país? ¿Por Sí, qué estos claro. dos? Ujú. Sí, por supuesto. Pues hice varias entrevistas informales. Bueno, más bien tuve como conversaciones informales con varios colegas que trabajan en el espacio de derechos humanos, que trabajan en el espacio feminista, para preguntarles uno, o sea, tenía diferentes criterios. ¿Dónde puedo observar estas manifestaciones de la militarización? ¿Dónde hay espacios para hablar con personas que estén dispuestas a platicarme? Y quizás haya esta apertura a esta investigación en particular, porque sé que en otros espacios hay quizás agotamiento académico. Y luego pensar también pues en dónde era pues seguro y factible hacer esta investigación. Por otra parte, tengo familia en León, lo cual me permitió ir a León, quedarme ahí unas semanas para hacer esta investigación. Y por supuesto lo que en particular, bueno, como lo mencionó Melissa, Guanajuato en el momento que realicé esta investigación era el estado con la mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional y de militares. Entonces eso es algo que
pues que quería explorar y entender o sea, yo defino militarización en mi tesis como la presencia de elementos en el territorio. Entonces, Guanajuato creo que era un caso muy particular en cuanto a esa definición. Y la otra definición, o sea, digo, presencia de militares en el territorio y segundo, el empoderamiento económico y administrativo de militares. Entonces ahí obviamente la península de Yucatán es el primer ejemplo y creo que es el ejemplo como más concreto de este empoderamiento económico y administrativo de los militares. Entonces, para explorar estas dos dimensiones de la militarización con base en esta definición, fue también que elegí Guanajuato y la península de Yucatán. Y obviamente, otra vez no hubiera sido posible sin el acompañamiento de Mariana y de Melissa. Mariana, que es de la península, y Melissa, que es de León. Y bueno, de las participantes como Wilma, que me compartieron fueron muy generosas con su tiempo y en aceptar hablar conmigo. Muchas gracias, Dani, por compartirnos este proceso. Eh, pues en el chat no hay preguntas, pero, bueno, justo. Mitzin Alejandra dice muchas gracias por la información y sus vivencias propias. Mi pregunta va relacionada al proceso de investigación de campo. ¿Cómo fue el acercamiento con las mujeres entrevistadas y cómo decidieron utilizar el fanzine como medio para compartir sus testimonios? Creo que igual puede ser Dani, pero también Mariana, que es coautora. Entonces, quien quiera responder. Si quieres tú, Dani. Yo digo, pero Sí, claro, pues el acercamiento con las mujeres entrevistadas, pues fue a través pues en un inicio fue contactar personas uno por las redes sociales quizás de mía y de algunos contactos que tenía a través de recomendaciones, luego a través de quizás una búsqueda en línea, pues me apoyé mucho en redes sociales para encontrar organizaciones quizás como organizaciones en el territorio que tuvieran presencia en redes sociales. Me acerqué a través de redes sociales. Obviamente, muchas personas no me contestaron, algunas personas sí, algunas personas estaban interesadas, algunas personas me dijeron, pues yo no estoy interesada. Y luego otra vez, por supuesto, el apoyo de Mariana y Melissa, a quienes contacté también desde un principio y que me apoyaron en en identificar personas interesadas, sobre todo en los territorios, en León, en la península, y facilitaron ese acercamiento. Entonces, quizás también ellas puedan hablar un poquito más, de cómo consideraron, cómo fue que llegaron como a confiar en mí y en abrirme las puertas, porque es algo a sus círculos y a sus redes sociales, porque definitivamente es algo que aprecié mucho y sin lo cual esta investigación no hubiera sido posible. Y luego, ¿cómo llegamos al fanzine? Em, pues yo quería otra vez comunicar esta investigación a través de un medio que fuera más accesible, que no fuera académico, que no fuera un paper o ni siquiera un reporte, quería que fuera como una publicación breve, sencilla y como bonita. Entonces, sobre todo porque este es un tema tan delicado, tan difícil, quería que fuera como algo que sí, que fuera como más amigable para interactuar con el contenido. Entonces, de hecho, en algún momento fui a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, la NAVI, y ahí me repartieron un fanzine y como vi que habían diferentes fanzines, entonces ahí fue que se me ocurrió que podría ser una forma como más, otra vez, amigable de compartir, si bien no toda la investigación en sí, como algunos testimonios, algunos poemas, y obviamente Mariana me ayudó mucho en escribir el fanzine. Bueno, es autora del fanzine, y luego con Clara, que es la ilustradora, pues juntas pensamos en cómo, eh, sí, en cómo ilustrar el fanzine. Muchas gracias, Dani. No sé si Mariana, Melissa quieran abundar acerca de este proceso de la selección de las
de las mujeres antes de pasar a las siguientes preguntas? Pues yo nada más rápido voy a mencionar y hacer un comercial. Este, pues ya, yo igual soy reportera y llevaba ya trabajando el tema como un par de años antes, porque me había metido mucho en el Tren Maya, como desde antes de las consultas y bueno, ahí conocí a varias personas y también con Wilma y con otros compañeros de la península, con mucha gente en realidad. Hicimos un largometraje que también Intersecta nos ayudó a difundir, que pueden checar si les interesa como saber más del tema, que se llama Una herida en el sur, es de libre acceso y está en YouTube. Entonces, también lo voy a dejar acá por si alguien le da curiosidad, pero sí, fue por eso, de mi lado. Sí, pues creo que muy similar al caso de Mariana, en la reportería, al menos en La Fuente y en el medio en el que yo colaboro actualmente, que es PopLab, es un medio hiperlocal. eh, Damos mucho seguimiento, cobertura a historias relacionadas con defensa del territorio, con seguridad y derechos humanos. Entonces, pues tenía ya algunos contactos de tiempo atrás. Cuando Daniela me contactó, creo que fue a través de Twitter, ahora X, eh, pues revisé un poco de su perfil, de su trabajo y preguntó que cómo nos diste confianza, pues inmediatamente pude encontrar parte de tu trabajo previo y me pareció muy importante también porque, y muy necesario, porque yo no había leído nada relacionado al tema que, que, que propuso para su tesis doctoral eh, y pensé como en personas muy específicas que luego me vinieron a la mente que están dentro de esos territorios en los que hay una presencia que tiene una presencia muy próxima a cuarteles o bases de la Guardia Nacional. Aquí en León, no sé cómo sea en otros estados, cómo sea en la península, eh, pero están situados en polígonos, no son colonias, porque son polígonos que contienen a muchas colonias que también acá nombran irregulares porque son asentamientos en los que las personas pues compraron un terreno, llegaron, construyeron y viven sin acceso a servicios básicos como agua, luz, transporte público y pues por ende viven en condiciones de desigualdad tremendas, condiciones de violencia e inseguridad tremendas y pues es ahí donde han llegado a instalar eh, estos cuarteles, claro, con apoyo de la autoridad municipal que generosamente les dona los terrenos que podrían ser utilizados para un montón de cosas más, pero son utilizados para instalar estos cuarteles o estas bases donde viven los elementos, personas que trabajan en esos territorios de forma comunitaria, las mismas lideresas comunitarias o personas que desde otras disciplinas, otras áreas, acompañan a estas personas dentro de estos contextos y pues toda la resistencia de las organizaciones civiles de acá de Guanajuato que se ha fortalecido, digo, desafortunadamente por las situaciones en las que estamos inmersos hasta el día de hoy. Gracias, Melissa. Bueno, ya dejaron también algunos comentarios y preguntas en el chat. Voy a leer. Karina dice, pienso que es una investigación increíble. Por lo regular pensamos que la militarización sucede en los estados fronterizos, principalmente el norte, y poder leer sobre militarización en otros contextos me parece una tarea muy significativa que en ocasiones se deja de lado. Amaya, además de decir qué hermoso trabajo, muchísimas felicidades. Creo que justo el fanzine es una forma creativa de crear este sentido de relacionalidad. Pregunta, ¿cómo es que a través del fanzine
existe esta retribución a las personas involucradas o cómo se ha llevado a cabo el proceso post entrevistas con las personas. Voy a de una vez leer la pregunta de Saraí, de Diana Saraí. Dice, yo quisiera saber cómo podemos tener más información acerca de los efectos de la militarización en los territorios y si hay información acerca de cómo han afectado a las infancias. Eh, entonces, no sé quién quiera responder sobre estas dos cuestiones. Yo puedo hablar un poquito sobre cómo ha sido la relación con participantes y por supuesto, bueno, Wilma participó en las entrevistas, entonces Wilma también, pues, aquí nos podrá decir de qué forma es que puedo, y podemos, las que hemos estado involucradas en esta investigación, asegurarnos que este trabajo pues tenga algún impacto y que retribuya y que se comparta, que estos conocimientos se compartan en el territorio y en las comunidades, pero bueno, principalmente para mí cuando empecé esta investigación, pues me pregunté, ¿soy yo la persona que debe hacer esta investigación? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Acompañada de quién? Y cuál es mi responsabilidad en hacer esta investigación. Entonces, principalmente pues ser muy transparente en cuáles son los objetivos y también cuáles son las limitaciones. Pensar obviamente en la seguridad de las personas que iban a estar, que iban a participar en esta investigación. Entonces, asegurarnos que en esta investigación de ninguna forma se les pueda poner en riesgo, sobre todo a personas que ya están enfrentando ciertos riesgos, ¿no? Entonces también por eso se tomó la decisión de que la mayoría de las participantes fueran anónimas, este, y los testimonios incluso en el fanzine se usaron seudónimos. Entonces, bueno, lamentablemente no se me permitieron los recursos económicos para retribuir económicamente a a las participantes, pero justo la intención del fanzine era como compartir estos conocimientos, distribuirlos, asegurarme que no quedara únicamente en una investigación académica, pero que se pudiera difundir. Entonces, tuvimos otro lanzamiento, que fue en la Ciudad de México. Lamentablemente, no pudieron venir más personas quizás de otras partes de la República, pero también era la intención hacer como este evento con Intersecta, que se pudieran unir más personas, y bueno, compartir el fanzine, en formato digital y también, en formato físico. Pero bueno, no sé si Wilma quiera decir más al respecto o si hay algo más. Wilma también me puede decir si hay algo más que podemos hacer con esta investigación para asegurarnos que llegue a las personas correctas, a los territorios, y bueno, asegurarme que estoy cumpliendo con mi responsabilidad y con los principios éticos de mi investigación. No sé si Wilma quieras comentar algo. Bueno, yo creo que bueno, una de las cosas que nos ha pasado bastante con las personas que han llegado y con las que hemos trabajado es que pues no regresan o no nos comparten sus resultados. Eso nos ha pasado muchísimo. Y es tiempo que nosotros empeñamos. En realidad, a veces son 4 horas, a veces son 2 días, a veces trabajamos 10 horas con ellos. Y lo hacemos con la buena intención de saber que, pues, que están haciendo algo, ¿no? Y que su trabajo puede ayudarnos, ¿no? Y ayudar a otras personas que están en procesos de defensa o que nos puedan ayudar a visibilizar los problemas. Pero desafortunadamente la mayoría nunca regresa o nunca se vuelve a comunicar con nosotros. Entonces yo creo que el fanzine es una parte también de mostrar esto que sentimos las personas que estamos en los territorios. Eh, eh, que también creo que lo que dije hace ratos es que es complicado para nosotros comunicar qué está pasando, qué sentimos y cómo lo vivimos.
porque aunque quizás las personas que estamos acá estamos como muy conscientes e interesadas en el tema, pero parece mentira que la narrativa oficial sí no permite mirar la realidad, no permite leerla. Y a veces decimos como, ¿cómo no me va a quedar claro, no? Si está cerquita y está aquí y podemos ver las consecuencias, la realidad es que no. No es tan fácil realmente romper con esa narrativa. Entonces yo creo que estos ejercicios de hacer estas herramientas que permitan a las personas, a las mujeres, a las juventudes poder cuestionar y mirar, ayudarla a mirar, son muy valiosos. Entonces yo creo que esta es eso, ¿no? Como una parte de poder ayudarnos con el trabajo que hacen, con todo ese recorrido y ese tiempo que empeñaron en las investigaciones, nos ayudan a tener una herramienta que nos permita, ¿no? Continuar trabajando y compartiendo con otras mujeres. Yo creo que es muy importante este tipo de ejercicios, ¿no? Para las personas que han hecho investigación, que saben, que tienen mucha información, ¿no? Que han estado en contacto con mucha gente en el territorio. Creo que sí hay que buscar este tipo de estrategias, de herramientas, para que podamos poco a poco, decíamos, tener una resistencia sostenible, sostenida y que realmente sí creamos en lo que se está haciendo, porque muchas veces nos miran como personas irracionales que nos oponemos al bienestar, ¿no? Y no es así, ¿no? Pero es muy complicado que de verdad la gente pueda mirarlo una y otra, y es un paso bien fuerte es que se pueda hablar públicamente de esto, porque pues el contexto es difícil. Muchas gracias, Wilma. Eh, pues yo creo que yo agregaría también sobre la pregunta de en dónde podemos tener más información. Creo que la misma investigación doctoral de Dani es un insumo muy importante sobre los efectos de la militarización, pero aprovechando también hago un comercial, el trabajo de MOOC, ¿no? Bueno, Cris, nos puedes contar un poco más al respecto, pero de parte también de Intersecta, nosotras es una de nuestras líneas de investigación desde hace ya varios años. Tenemos distintas publicaciones en relación con lo que nosotros llamamos la militarización como esta transferencia de funciones que deberían estar realizadas por instituciones civiles en que cada vez en mayor medida se les han transferido a las Fuerzas Armadas, como los megaproyectos, como la estrategia de seguridad, como todas estas cosas que tal vez hemos normalizado, de que pongan las vacunas, entreguen libros de texto gratuito, que ayuden en los planes de rescate, ¿no? En el medio ambiente, en los sismos, que de nuevo pueden ser cosas normales, pero que eh, no tienen sustento jurídico o no tenían hasta hace algunos meses un sustento jurídico, pero que sin embargo estaban sucediendo y ahora pues ya también vemos un proceso de legitimación en las leyes, ¿no? En nuestra página en Intersecta pueden encontrar varias investigaciones y Cris, no sé si también si quieras abundar sobre el trabajo de MOOC. Y claro, pues, bueno, afortunadamente ya somos varias organizaciones que hemos estado documentando los efectos de la militarización, ya no solo en el tema de seguridad, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que en Intersecto hemos tenido, empezamos a hacer desde hace varios años. También Data Cívica, que estaba por aquí, Moni. Eh, También en Data Cívica tienen muchísima información, sobre todo relacionado con el tema de la desaparición de personas. Eh, pero también creo que es bien importante acercarnos Está a listo. entidades y los colectivos que han documentado también las formas de ocupación y de los efectos que han tenido por el despliegue de las Fuerzas Armadas en distintas funciones. Em, Me parece también, bueno, otras organizaciones del medio ambiente también han empezado a documentarlo y específicamente en el tema de infancias,
pues desafortunadamente las infancias pues siempre son el grupo más invisibilizado en el tema de violencias. Em, pero la Red por los Derechos de la Infancia hizo una investigación sobre reclutamiento forzado en 2021. Pues vale la pena de echarle un ojo. Y pues estas organizaciones han estado pues también exigiendo que las autoridades documenten y saquen más datos estadísticos sobre estos efectos, que también ese es el problema, que no hay tanta información disponible sobre, por ejemplo, infancias que quedan se quedan sin sus redes familiares debido a la violencia, que han tenido que ser desplazadas, que también son víctimas de desaparición, eh, o que también ven limitada el ejercicio de sus derechos, el esparcimiento, la educación, el deporte, justamente por la militarización. Hay una plataforma, seguramente Will puede también contarnos sobre eso, porque sé que también participó en esta plataforma de A qué vinieron, que también documenta las acciones de militarización en la península y un caso en el cual pues los militares incluso ocuparon espacios públicos de recreación y que afecta de manera muy directa al desarrollo de la infancia. Eh, pero sí, o sea, eso aportaría el México Unido contra la delincuencia, pues sobre todo nos enfocamos, o sea, en el específico del tema de los territorios, el empoderamiento económico de las Fuerzas Armadas, pues ha beneficiado gracias justamente a la ocupación del territorio por estas asignaciones de construcción de obras, de infraestructura, de operación, de también de estructura estratégica, ¿no? Como los trenes, este gran consorcio empresarial que formaron para las Fuerzas Armadas, eh, pues básicamente con objeto turístico, ¿no? Con esta narrativa del desarrollo, pero que en realidad pues ha afectado de muchas formas a las comunidades de la península. Y pues nada, solo eso. Muchas gracias, Cris. Como dices, creo que hay muchas organizaciones de sociedad civil, pero también personas académicas, pero también las comunidades produciendo su propia información, produciendo conocimiento. Y un ejemplo también es el documental que nos comparte Mariana de Una herida en el sur. Es un esfuerzo súper importante. Está muy bueno en el sentido de que retrata esta realidad en la península y creo que justo podemos seguir este tipo de trabajos. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, primero, pues, Dani, por confiar siempre en Intersecta para la colaboración. Gracias, Mariana, Wilma, Melissa, Cris. Pero gracias a todas ustedes que hicieron espacio en sus agendas de esta tarde de miércoles para conectarse, para escuchar y charlar un poquito al respecto de este tema. Esperemos que pueda ser un espacio para seguir abriendo conversación, que podamos seguir difundiendo el fanzine. Compártanselo a una persona que crean que le puede servir para conocer que la militarización no es alejado de nuestras realidades cotidianas, sino es algo que nos afecta. Pues muchísimas gracias y nos vemos en un próximo evento. Que tengan muy, muy bonita noche. Gracias a ti, Gracias. Constanza Gracias. y Gaby, por organizar y crear contenido y todo, y todo. Muchas, muchas gracias. Muchas Sí, gracias. gracias.